Bueno, muy buenos días con toda la audiencia de Estéreo Lata. Buenos días. Un saludo desde la revista cultural La Mueca. Hoy día martes 25 de mayo, ayer estábamos celebrando de histórico para el país, los 199 años de independencia de nuestro Ecuador. Ayer hubo la posesión del nuevo presidente de la República. Hoy amanecemos ya con un presidente electo, ya tomando decisiones. Que desearle toda la suerte al nuevo presidente Guillermo Lasso. Y si me permiten hacer una cuñita comercial, esperemos que la ministra Machuca, ministra de Cultura, cumpla con la disposición del señor presidente de que el teatro en el barrio se dé. Esa fue una primera disposición cuando anunció a su ministra. Así es que precisamente de eso vamos a hablar, sí, hoy, en este día martes 25 de mayo, con Juan Carlos Cuadra. Juan Carlos Cuadra es un actor, director de teatro, chileno, sí, estudió actuación teatral en la Academia de Arte Dramático del Teatro La Moneda, consolidó sus conocimientos de dirección en Buenos Aires, Argentina, reside en Ecuador desde hace 42 años, es actor de teatro, radio, cine y televisión, director de actores, profesor de actuación y formador de formadores, ha dictado varios talleres de actuación, ha dirigido varios grupos vacacionales de teatro, participó como actor en dramatizados en Televisión Nacional, Ecuavisa, Teleamazonas, Gamavisión, con productoras independientes, provinciales y nacionales. Ha realizado una gran cantidad de montajes teatrales con la agrupación de teatro experimental popular La Escoba de la Tacunga, del cual fue su fundador. Fue presidente encargado de la Asociación de Artistas Profesionales de Cotopaxi, obtuvo la medalla al mérito artístico por la Federación de Artistas Profesionales del Ecuador y es miembro del Registro Único de Actores y Gestores Culturales del RUAC, una base de datos de todos los artistas y personas vinculadas al arte que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, qué gusto tenerte. Cuéntanos, ¿cómo te va? Muchas gracias, Roberto. Bien, estoy muy contento de estar en la revista cultural La Mueca, aquí en Estéreo La Tacunga. Bueno, no te puedo decir que formidable, ni mucho menos, por todas las situaciones que estamos viviendo, lamentablemente, con esta pandemia mundial. Se nos han ido algunos amigos entrañables de los medios de comunicación. Hace muy poco me comunicaron y doy mi respeto a la familia de Benito Jerez, mi gran amigo Benito Jerez, que pasamos algunas etapas artísticas allá en el Cantón Salcedo. Pero en fin, la vida debe continuar de alguna u otra manera, los que estamos aquí, y tenemos que seguir a pesar de todo lo que está ocurriendo. Seguir adelante, a pesar de todo. Así es, Juan Carlos, nos toca. Juan Carlos, tú llegas acá al Ecuador hace 42 años y como mencionaba al inicio, tú naciste en Chile. ¿Cómo así llegas a Ecuador? Muy bien, esa pregunta creo que algunas veces me la han realizado, ¿no? Yo diría que esto es como una casualidad que llegué al Ecuador. Bueno, de todas maneras yo tenía amistades acá. Desde Chile yo ya tenía algunos amigos que estaban acá. Pero el asunto así, siendo franco, yo no venía a Ecuador, yo iba a México. ¿Ya? Y allá quería desarrollar mi carrera artística. También tenía compatriotas en Venezuela, pero bueno, lamentablemente México y Chile en esa época de la dictadura fascista de Pinochet nos negaron la visa a todos los ciudadanos chilenos, porque no habían relaciones de ninguna índole, ni diplomáticas ni comerciales. Entonces, me fui quedando en Ecuador a descubrir el país, teniendo amistades, qué sé yo. Llegué primero a Guayaquil y bueno, empecé a desarrollar ahí mi vida como tal, ¿no? Entonces, esto es como un efecto mariposa, para los que hayan visto la película Efecto Mariposa. Es decir, de una cosa nace la otra y se va entrelazándose. Y bueno, y al final, de alguna u otra manera, también teniendo amistades y las casualidades de la vida, el efecto mariposa, insisto, llegué a la ciudad de La Tacunga. Me agradó, pequeñita en esa época, yo llegué prácticamente en los años
81, por ahí al principio del 81, finales del 80. Y me agradó muchísimo. Pequeñita, no era cara, había estado yo en Quito. Me gusta Quito, pero me gustó más la pasibilidad de la ciudad de la Tacunga, ¿no? Claro. Hay algo mágico acá. Y a muchos extranjeros creo que nos ha pasado eso. Pero yo tengo un montón de amigos, tanto compatriotas mías como de otras nacionalidades, europeos, etcétera, y a todos nos atrajo algo, la magia que se vive aquí en la Tacunga, que se siente. Claro, Juan Carlos, tú te formas o tienes tus primeros estudios de teatro en Chile, ¿sí? Sí, Es decir, sí, tú como nos acabas de decir, venías acá, o tu opción era México, sí, Ecuador, para desarrollar tu carrera. Ajá. Finalmente te terminas quedando aquí en Ecuador, llegas a la Tacunga, ¿y ahí qué pasó? Bueno, los primeros años era un poquito más difícil como tal. Entonces, te voy a hablar un poquito de la trayectoria, voy a hacer el camino un poquito más atrás. Mi inclinación por el arte dramático se inició prácticamente influenciado por mi abuela. Mi abuela era actriz de teatro de comedia con mi abuelo, doña Alicia Pugamoya, que en paz descanse, mi abuelo, don Pío Cuadra. Ellos eran oriundos de la ciudad de Iquique. ¿Ya? Entonces ellos, en los años 20, imagínate, en esos años, trabajaban ellos en la compañía de teatro que dirigía mi abuelo, y salían a trabajar a las salitreras, a las minas del salitre, de esa época en el norte de Chile. Muchas veces, yo veo a veces con nostalgia, cuando me toca ver reportajes a través de la televisión chilena, de toda esa zona, y hoy en día que son prácticamente pueblos desolados. Pero ahí yo me imaginaba, hay teatros que todavía están ahí, desolados, como fue antes. Y ahí yo decía, aquí estuvo mi abuela, mi abuelo, ahí hicieron teatro, ahí la sufrieron, ahí andaban con niños pequeños. Me decía mi abuelita que mi padre era apuntador, como se usaba antes el teatro realista. Netamente le daban el libreto y cada vez que se perdía algún actor, la trama, bueno, le apuntaban. Me recuerdo que a los 15 años de edad, y ya estoy hablando del año 1972, en pleno proceso de la Unidad Popular en Chile, había muchos talleres de actuación teatral, netamente vanguardistas, de política. Tenía esa incidencia, obviamente, esa connotación por el asunto que se vivía en Chile en la época. Y mi madre, un día viendo el periódico, porque en aquella época no había Facebook, no había nada, ¿no? Entonces, a través del periódico me dice, mira, aquí hay un taller de actuación del Ministerio de Educación de Chile. Entonces me dice, inscríbete y todo. No quedaba lejos de mi casa, que yo vivía ya en el sector centro, o lo que sería aquí como parte de la parte colonial de Santiago, ¿no? Barrio Yungay se llama precisamente. Me fui, asistí y me matriculé, y empecé a asistir a las clases. Fue muy interesante porque conocí, la gente de mi edad en esa época, éramos todos adolescentes, y me gustó mucho cómo los instructores en esa época nos dictaban. Hicimos obras netamente de tipo político y en rechazo a un sistema y aceptación del nuevo sistema que se estaba implementando en Chile. Esos fueron mis primeros pininos. Esta sede se llama Teatro de Artes de la calle Almirante Barroso. Hoy en día, que yo regresé a Chile hace unos años atrás, ya ni siquiera existe esa sede. Ahora lo hicieron colegio de artes. Tú estudias en la secundaria regularmente tus materias, pero específicamente lo que tú deseas. Algo así como los colegios de música, pero allá le dan mucho énfasis al teatro y a la danza. ¿Ya? Entonces salen como bachilleres justamente en artes. Ah, qué interesante. Una sobrina mía, justamente, que es actriz, estudió justamente en ese colegio y después se fue a estudiar posteriormente a nivel superior.
Bien interesante, el teatro en Chile está bien desarrollado. Bueno, posteriormente ya estoy hablando después del colegio en el año 1976. Qué viejo estoy. Ahí empecé a estudiar en la Academia de Arte Dramático del Teatro Moneda. Siempre voy a destacar a mis dos grandes maestros, doña Puri Durante, que fue una gran actriz uruguaya residente en Chile, y nos dio muchas técnicas que utilizaban los rioplatenses. Su esposo, que era también director de teatro, don Américo Vargas, Premio Nacional de Arte, tuve el honor de que me dicte historia del teatro chileno, y bueno, y nosotros ahí hacíamos las tertulias. Yo le hablaba mucho de mi abuela, de mi abuelo, cómo andaba, cómo nació el teatro en Chile en esas épocas. En fin, hay tanto que contar en ese aspecto. Ahí yo estuve en el año 1976, después viajé a Buenos Aires, Argentina. Juan Carlos, por favor, disculpa que te Sí, no te preocupes. Permíteme irnos a un primer corte comercial, sí, y después nos cuentas esta parte de esta historia, sí, tu vinculación o tu ida hacia Buenos Aires, Argentina, sí, por favor. Regresamos, no se vayan. Inicio de espacio publicitario. Por Latacunga, por Naiva, por Cotopaxi, seguimos trabajando. Una ruta turística e interparroquial ya está al servicio de nuestra gente. Tandalibí empate con Alaques, que se une con las parroquias de Alaques, Josehuango Bajo y Mulaló. El trabajo de asfaltado tiene una extensión de 1 kilómetro 800 metros con una inversión de $357,711. La obra comprendió la ubicación de su base, carpeta asfáltica, obras de arte para descargas de agua lluvias, ubicación de rejillas, sumideros de agua lluvia, señalización vertical y horizontal para seguridad de los transeúntes. Cuida nuestra red vial rural. Banco de Desarrollo del Ecuador y la Prefectura de Cotopaxi trabajan en obras para vivir mejor. Fin de espacio publicitario. Es lo mejor, la que me gusta más. Fuerza Joven en RDM. Más música y más variedad. Esta estación, Poder de la frecuencia modulada. Con lo mejor. siempre contigo. Esta es Estéreo Latacunga. A ningún lado donde has estado. Perfecto, buenos días con los que se están uniendo a nuestra revista cultural La Mueca. Nos escuchan en Estéreo Latacunga a través de la frecuencia 102.1 en la Sierra, 97.1 en la costa y 96.5 en Xichos, y en todas las redes sociales nos encuentran como Radio Latacunga AM/FM. Juan Carlos, nos habíamos quedado en el corte. Tú te vas hacia Argentina, estás en Buenos Aires y continúas tu formación artística ahí. Sí. Fue muy peculiar esa relación porque yo estuve trabajando en allá se llaman tabernas, ¿no?, de tango y folclore. Entonces, por esas cosas de la vida yo conocí muchos artistas del tango, me encanta a propósito. Y uno de los maestros, cosa curiosa, nosotros intercambiábamos las pizzas por las clases. ¿Ah, sí? Entonces, bonito trueque. Sí, yo devengaba de mi sueldo, devengaba de las pizzas que le daban, ya estaban ahí listitas. Son fabulosas las pizzas en Buenos Aires. Y cambiamos con el maestro Bonafini. Me acuerdo que él me enseñó bastante lo que es la dicción, la vocalización, las técnicas, y todo lo que es la interpretación a través de todo este lindo arte de expresión oral, ¿no? Así fue más o menos. Hice contacto con algunos compañeros en la Asociación de Actores Juveniles de Argentina,
porque yo pensaba que era igual que en Chile tenemos el Sindicato de Actores Profesionales de teatro, de radio, de cine y televisión, SIDARTE se llama, pero en Argentina lo dividen en los mayores y los juveniles. Entonces estuvo fabuloso conocerlo, íbamos en resumen a hacer trabajo, qué sé yo, pero se dio lamentablemente la cuasi maldita guerra entre Chile y Argentina en el año, en esos tiempos. Entonces, lamentablemente ese falso nacionalismo que hay, que imperaban tanto las dictaduras de Argentina como de Chile, fue terrible. Entonces, yo me iba a quedar, o sea, sinceramente yo me iba ya a hacer vida en Argentina como tal, ¿no? Me agradó muchísimo. ¿Por qué tu deseo de salir de Chile, Juan Carlos? Por aventurero. Por aventurero. Nada más, siempre yo tuve ese espíritu aventurero. Desde niño yo andaba, me acuerdo que mi mamá siempre me andaba buscando, y ¿dónde andaba este? Y yo me escapaba, me acuerdo en Santiago me escapaba siempre a la Quinta Normal, que es un sitio muy bonito, y yo andaba así como con mis cositas. En esa época no era mochilas como ahora, bolsones le llamábamos, Yeah. y ahí colocaba yo el cucarro que le llamábamos, y llevaba, y qué sé yo, y me pasaba ahí un día entero y después regresaba, y no tenían cómo comunicarse, andaban pidiendo a carabineros que me anden buscando. O sea, tuve algo muy, creo que está en mi genética, un poquito aventurero. Quizás ya con los años ya estoy asentado totalmente y decidido. Ya, obviamente, soy residente acá en la República. Ese espíritu aventurero, ahora sí, regresemos, te trae acá la Tacunga, sí, y claro, tú eres un actor de teatro, sí. Uh-huh. Empiezas a desarrollar tu actividad aquí en la ciudad. Sí, cómo no. Bueno, fueron los primeros años, me recuerdo, en 1986. Justamente yo me acerqué a la Casa de la Cultura, pero anteriormente fui a conocer a los actores o a algún grupo de teatro de la Casa de la Cultura, y me recuerdo que conocí al grupo Pungalá, y estaba ahí dirigido por el compañero Antonio Barragán. Estaba la compañera, que en paz descanse, Silvia Favara, estaba Lucho, que trabajó en esta radio, se me va el apellido, Salguero, Luis Salguero era parte también del grupo de teatro, Wilson Campaña, eran del grupo Pungalá, y yo tuve una bonita relación de amistad con todos ellos. Pero no me integraba porque yo tenía que mantener una familia, entonces estaba dedicado a generar producciones y economía en otro ámbito. Si tú aquí en la Tacunga ya formaste un hogar, te casaste. O sea, yo ya estaba casado de antes, yo ya me había casado en Guayaquil. En Guayaquil. En Guayaquil, después posteriormente viajé a Quito, y posteriormente me fui a Chile de nuevo, y después regresamos. En fin, las cosas estaban pésimas allá. Y se asentaron aquí en la Tacunga ya con su familia. Sí. ¿Conociste el Teatro Popular fundado por la Asociación de Trabajadores de la Cultura de Cotopaxi? Supe de ello, quizás de alguna u otra manera yo pasé varias veces por afuera, pero no tenía una vinculación directa, porque en el año que yo estuve las primeras veces, no encontré las personas precisas que eran. Después me lo informó los compañeros, me acuerdo, Fernando López, que había pertenecido ahí. Entonces, y él, como era parte del grupo Pungalá, también me dio mucha información, y realmente un grupo de vanguardia de aquella época, de los jóvenes de aquella época, y me parece muy bien, o sea, siempre la expresión va a estar en todos, o sea, nadie es dueño de la expresión. Nadie se puede abrogar ese derecho de decir nosotros somos de cultura y el resto no, o sea, eso es inconcebible. Entonces, en el año 1986, retomando, realicé mi primer taller de arte dramático, y bueno, debo agradecer al compañero Wilson Campaña y al arquitecto Eduardo Meitarel, que me abrieron las puertas de la Casa de la Cultura. Les pareció muy buena la idea, fui auspiciado en esa época, más que nada por publicidades y cosas por el estilo. Lo hicimos un día sábado,
Y como no había más entretención en esa época, entonces parece que tuvo un éxito relativo. Casi 25 alumnos y alumnas se participaron en ese taller. Sí, fue muy bonito. Me recuerdo mucho de ese primer taller que realicé acá. Y Wilson me ayudó justamente y Silvia Favara también me colaboraron en el taller. Posteriormente lo hice en el año 87. Ahí hicimos otro taller con los alumnos del Colegio Hermano Miguel de la época. También me recuerdo mucho a la señora Carmen Luz Sandoval, hija del señor del diario La Gaceta. Y qué cosa curiosa que hoy en día un sobrino también fue alumno mío, Emilio Sandoval, no hace mucho, hace el 2019, que fue uno de los últimos talleres que realicé. En fin, o sea, la expresión está en todo, insisto. En el año 1988 había yo conocido a don Galo Ricauter, que él en ese tiempo estaba involucrado en el taller de Lata, una agrupación de jóvenes de la época donde tenían expresiones como la música, la danza, el teatro, pero estaban flojísimos en el teatro. Me invitaron varias veces a observar sus trabajos, y ahí yo conocí hoy en día el doctor Patricio Córdoba, Carlos Córdoba, su esposa, doña María Peña Herrera, en fin, toda esa agrupación que luego se abrieron y pasaron a formar el grupo Nuevo Sol, que lo dirigía el compañero Galo Ricauter, el canto nuevo que lo dirigía a los hermanos Córdobas, y nosotros nos integramos al formar el grupo de teatro La Escoba, que proviene el nombre de Chile. En Chile es dejarle la tremenda escoba, es dejar la grande. Entonces le pusimos ese nombre, yo les di el concepto de La Escoba, les pareció bien. Trabajamos en un principio con el compañero Nicolás Barbosa, Galo Ricauter, Alexandra Espín, Roberto Quizanga y mi persona como director. Y planteamos una serie de obras, monólogos, y algunas obras de tipo costumbristas y sociales políticas. 23 de abril, me recuerdo, del año 1988, y con eso nosotros nos involucramos al taller de Lata y empezamos a hacer trabajo de índole popular. Estuvimos en casi todos los lugares de la provincia de Cotopaxi. Es decir, el teatro, el grupo La Escoba, sí, lo empezó a sacar del edificio como tal, conocido como teatro. Se empezó a dar en plazas, en mercados, señor, en parques. Correcto. Qué interesante esa propuesta. Sí, de esa manera fue. Me recuerdo también que ¿en qué año sería? 97, formamos la agrupación de actores de teatro o teatreros, como se le denominaba, o se le denomina aquí en Ecuador, y realizamos una obra de teatro Canción de Navidad. Fue un clásico de Charles Dickens que adaptamos al teatro. Estuve a cargo justamente del guión, de la musicalización, iluminación, etcétera. Tengo un gran recuerdo de todos los compañeros que participaron justamente del grupo de Teatro La Escoba, más otros compañeros que lo elegimos vía casting. Y yo me acuerdo que tuvo bastante éxito esa obra. Sí, yo tuve la oportunidad de verla, sí, y creo que es una de las pocas obras que estuvo en cartelera durante alguna semana. Que cuesta, ¿no? Sí. Cuesta mantener. O es la única que ha estado en cartelera durante algunas semanas aquí, claro, en La Tacunga, sí. Exactamente. Y, claro, con actores nuevos, con personas de experiencia, sí, como también con personas que creo que tenían un primer encuentro con el arte. Fusionamos justamente. Quiero también recalcar en este aspecto, ahí sus primeros pininos en el arte fue del compañero Elías Valdés, que actualmente es el director del grupo Masca Danza. Claro, Elías estaba, ¿cierto? Yo tengo una foto que vi yo, claro. Su hermana Anita Valdés, y que desde aquí yo les envío mi solidaridad por el fallecimiento de su señora madre. En fin.
Bueno, y así sucesivamente yo empecé a desarrollar mi trabajo tanto en fundaciones y diferentes instituciones. Ya el Grupo La Escoba prácticamente tuvo actores itinerantes. Otros compañeros ya se habían retirado, el caso de Galo Ricauter formó su propia agrupación, compañero Barbosa de igual manera, y yo seguí con el Teatro La Escoba y nuevos integrantes, a medida de los talleres yo los iba integrándolo. Perfecto. Juan Carlos, por favor, permíteme, nos vamos a un segundo corte comercial y regresamos para seguir hablando sobre el teatro y sociedad, ¿no? Que era el tema que nos convocaba, que te había propuesto, y sobre todo aquí en la sociedad de la Tacunga. En tu agradable compañía, 10 horas, con 29 minutos. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo La Tacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. www.latacungaradio.com. Bueno, y regresamos nuevamente aquí con Juan Carlos Cuadra, director de teatro. Juan Carlos, ¿qué es el teatro? El teatro es la expresión propia del ser humano. Todo ser humano nace con ese sentido de expresar. Me comentaba Boyarivi que los primeros actores fueron los simios, y que en alguna ocasión hubo una tremenda tormenta de rayos y truenos, y todos se asustaron, pero hubo un simio que se asustó más que los otros, muy exagerado, y los demás lo quedaron mirando, y el hombre era, digamos, el simio, digamos, poco menos que tenía como una locura cada vez que caía un rayo. Entonces, este profesor Boyanivi, que de un taller internacional del cual yo participé, me decía, ahí está la expresión, y ese fue el primer actor en la humanidad. Entonces, obviamente, venimos con la expresión de cada pueblo, de sus costumbres, la necesidad de expresar. Luego se va estructurando, obviamente, ¿no? El teatro, obviamente, o de la palabra teatrón, que es una palabra griega, nace justamente en Grecia. Y estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Tenemos grandes exponentes de las tragedias griegas. La tragedia. Pues. Si me permites. ¿No? El teatro es importante para el ser humano, ya que le permite expresarse a través de la interpretación de historias reales o ficticias, donde fluyan y emitan emociones, sentimientos y actitudes, y a través de ellas lograr llegar al público que se sienta identificado. El teatro en la actualidad se caracteriza por la búsqueda de exteriorizar ideas. Lo característico es que se hagan montajes regularmente en el año, cosa que no es muy característico. Tomando como referente que el teatro es una manifestación artística universal, expresiones del pensamiento mágico religioso. Tenemos un teatro popular social que fomenta la reflexión, la motivación, la participación y la crítica. Y recordemos que el teatro popular social es en el sector aficionado mayoritariamente el más importante en el país, vehículo de la cultura y conciencia. Estas palabras corresponden a Augusto Boal, quien fuera un dramaturgo y director de teatro brasileño, conocido por el desarrollo del teatro del oprimido, donde creó un método y formulación teórica de un teatro pedagógico que hace posible la transformación social. El teatro es una herramienta de transformación social. En fin,
Ahora, Juan Carlos, ¿para qué el teatro? ¿Para qué el teatro? ¿No? El teatro es tan importante para expresar, justamente, expresar todo tipo de ideas. El teatro es un magnífico instrumento educativo, empecemos. Además de arte y de poder utilizarlo no solo para entretener, sino para enseñar, culturizar y también combatir actitudes defectuosas de la sociedad, ya sea en el campo sanitario, económico o de cualquier tipo, tomando como base que el teatro tiene que cumplir una función social. ¿Para qué le sirve el teatro a cada persona? El teatro sirve a cada persona en particular para desarrollar su capacidad individual. Además de servirle como entretención, le será también útil en la vida diaria, ayudándole a adquirir mayor personalidad, a expresarse en mejor forma, a lograr más soltura y seguridad y una mejor y más fácil comunicación con las personas. Además sirve al pueblo, porque hay un interés social, que con sus ejercicios se ayudará a comprender mejor los problemas que le suceden, buscando causas, criticando las fallas y tratando de encontrar soluciones. Referente a esto, mi estimado Roberto, como el tema lo dice, el teatro en la sociedad, pero no todo puede definirse como un todo. Es decir, si yo doy una presentación de teatro en la Casa de la Cultura, yo tuve una gran aceptación en Canción de Navidad, la adaptación, fue porque la atmósfera que se da en diciembre es muy especial, sobre todo acercándonos a la Navidad. Aparte que, esto es, digamos, en general, somos pueblos de mucha creencia, es decir, de mucha fe, y justamente eso es lo que plantea Charles Dickens a través de sus fantasmas. Entonces, fomentar el teatro en la sociedad, creando agrupaciones teatro en la sociedad, ¿a qué sociedad va dirigido? A eso voy más que nada. Tenemos diferentes tipos de teatro. Por ejemplo, tenemos los costumbristas. A mí me encantan en lo personal, por ejemplo, del dramaturgo ecuatoriano Campos, con sus marujitas y todos esos personajes que han llegado a la televisión, al cine. Soy muy adepto a ellos. Me encanta ese tipo de trabajos costumbristas. Además, pueden haber o realizarse adaptaciones de cuentos y novelas nacionales. Es decir, no las podemos dejar de lado. Hay muchos ejemplos de esto. En ciertas ocasiones se hicieron muchos audiovisuales con respecto a todos estos tipos de cuentos y de novelas ecuatorianas. A mí me impactó mucho, por ejemplo, no le vi en teatro, sino en el cine, Entre Marx y una mujer desnuda, de Jorge Enrique Adum. Obviamente que el lenguaje de la novela es diferente al lenguaje cinematográfico. Y obviamente que en Canción de Navidad el lenguaje de la novela tenía que ser adaptado a un lenguaje teatral. Así, Juan Carlos, es decir, el teatro nos permite reflexionar. Por supuesto, totalmente. Nos permite protestar. Sí, obviamente. Nos permite soñar. Claro, el teatro es mágico, justamente es mágico. El teatro es mágico. Sí. Tenemos también, no dejemos de lado, el teatro infantil. Obviamente hay obras y obras, insisto, ¿a qué tipo de sociedad vamos a llegar? El teatro infantil, donde deben crearse nueva dramaturgia y adaptaciones también de grandes cuentos, y los podemos, que sean universales, adaptarlos a la realidad nacional. Tenemos el teatro educativo y de prevención, que yo lo hice con el grupo Teatro La Escoba, muchas veces, en muchas ocasiones, en las comunidades indígenas. Me tocó trabajar bastante en esos lugares. Claro. Es decir, el teatro también nos permite educar. Por supuesto, educar, enseñar. Todo el aprendizaje de alguna u otra manera, pero bien intencionado, porque también se le puede malintencionar. Entonces, es una herramienta. Yo siempre cuando doy las clases digo, es como un martillo. El martillo sirve para construir, pero también llegan unos locos que le matan y le mandan un martillazo en la cabeza. Entonces, depende de cómo utilices. Claro. Juan Carlos, tú en estos 30 años aproximadamente, ¿no? Sin más o menos, que has estado aquí en La Tacunga, ¿cómo le has visto que se ha desarrollado el teatro? ¿Sí? O sea, es decir,
aparte del grupo La Escoba, aparte de este primer intento con el Teatro Popular en la TCC, ¿cuál sería como una especie de ¿qué le podríamos, una especie de un diagnóstico del teatro aquí en la Tacunga? Sí, específicamente sí en nuestro territorio. Claro, no quiero pecar ni mucho menos, ¿no?, para herir susceptibilidades de nadie. Lo que pasa es que cuando se forman grupos de teatro, yo insisto, nadie es dueño de la verdad como tal. Entonces, cada uno va dirigido a ciertos grupos. La ATCC hizo muy buen trabajo en su momento histórico. Claro. Porque se daban otros tipos de condiciones. Ahora había otras circunstancias. Exactamente. Otra cuestión política, social, cultural. Sí. Hoy tenemos un nuevo público. Tenemos una juventud pujante, una juventud con las redes sociales. Entonces, claro, con el cine, con Netflix, con estas plataformas. Exactamente. En ese entonces quizás lo único que tenías era el teatro realmente para ir y distraerte, y un poco, bueno, el cine no es cantidad, pero el teatro te permitía ver eso. Pero en cambio ahora, claro, ahora ya ves, tienes para escoger, o sea, no terminarías toda tu vida viendo 24 horas al día de ver todas las expresiones del teatro. Nos faltaría vida para ver tanto. Entonces, se dio esa circunstancia. De igual manera, el grupo Pungalá marcó historia acá en esa época, y de alguna u otra manera muy parecido a lo que hacía, porque fue poco menos que la continuación donde el compañero Antonio Barragán siguió los pasos, pero también, insistimos, la circunstancia histórica eran diferentes. Cuando, por historias que el desaparecido Hernán Rengifo hablaba mucho de esto, él me hablaba del teatro del colegio, del ilustre colegio Vicente León, claro, del año 45, y me indicó algunas fotografías de ciertas personas que quizás ya no estén entre nosotros, pero sin embargo son históricas, porque ellos fomentaron el teatro. Obviamente que las obras eran para estudiantes de esa época, porque se percibía de otra manera, como de esta época contemporánea. Posteriormente, en mi agrupación, netamente hicimos mucho trabajo de índole popular social. Yo fui contratado con mi agrupación a distintos lugares como a comunidades indígenas. Tuve la oportunidad de conocer muchísimo, y me recuerdo que el primer compañero que nos contrató fue don Freddy Silva, que es un amigo común, y él me llevó a las comunidades con mi agrupación y a enseñarme la cosmovisión indígena. Posteriormente yo estuve en plan internacional. No quiero hablar solamente de ello, sino hago una analogía de esto. Con plan internacional fui el asesor de los derechos de la niñez, y ahí también tuve que hacer planteamientos del teatro. Lo mismo en CODESOP con Saki Silí. Entonces es diferente la sociedad mestiza de la Tacunga con referente acá. Ahora yo sé que han salido otros grupos de teatro. ¿Cómo cuáles? Los felicito. Está el grupo Tacongue, por decirlo, que eran unos compañeros míos que de alguna u otra manera les ayudé en su formación en los inicios. ¿Están actualmente en actividad? Verá, el grupo Tacongue se dividió en dos. Taconque. Don Carlos Moreno, que hoy se dedicó netamente a Escena 3, que es el grupo de ellos, y trabaja mucho con la pantomima. Es decir, él descubrió su capacidad de expresión con la pantomima, y lo hace muy bien. Ha recibido talleres tanto fuera de la ciudad. Lo mismo el grupo Mega Alegría, del cual tengo la oportunidad también de haber trabajado con la señora Joana Martínez. Hicimos algunos proyectos con diferentes obras. Pero Juan Carlos, ahí se me viene una pregunta. ¿Realmente lo que hacen es teatro? ¿O es quizás un medio de entretenimiento? Sí. Bueno, no olvidemos que el teatro también es entretenimiento. Sí, por supuesto, sí. Pero no, a ver, yo soy una de las personas, sí, y ahí sí están en todo su derecho de discrepar conmigo. Ajá, sí.
Pero el arte también tiene que tener una formación, sí, es decir, el arte, en este caso el teatro, no es una cuestión de porque yo tengo una actitud y no tengo el miedo escénico, sí. Yo cojo y me lanzo al escenario, sino también tiene que haber un proceso de investigación para una puesta en escena, ¿no es cierto? Por supuesto. Es decir, tiene que haber un grupo de trabajo, tiene que haber una formación, y la formación yo no la tengo porque asisto a un curso de 48 horas. Correcto, exactamente. Entonces ahí a veces como que no se va distorsionando el tema. Y el hecho que, por ejemplo, o sea, hay algunas personas que yo he visto, entiendo que es una forma de vida, y lo cual me parece bien y felicito, ¿no? El hecho que, por ejemplo, dicen, bueno, yo soy animador infantil, ¿sí? y están en una fiesta y te ayudan animando, se visten, quizás el personaje de una fiesta es el payaso, ¿no? Sí. Pero lo hacen desde esa visión, ¿no? Y simplemente entran a la fiesta infantil, te cantan 4 canciones, te hacen rompelollita, encantada, si es que todavía la hay, te reparten un poco de caramelos, te dejan que infles unos globos y ya. ¿Sí? ¿Eso es teatro? La animación infantil. Sería un derivado del teatro como tal, ¿no? Porque todo tipo de expresión como tal se le va a denominar de alguna u otra manera actuación teatral, porque son actores de la payasería, actores de teatro de títeres, todo lo que conlleva esto. Claro, pero es importante la formación que tenga cada uno, obviamente. Juan Carlos, permíteme, en este tema interesante nos vamos a un último corte comercial y regresamos enseguida para seguir hablando sobre teatro y sociedad con Juan Carlos Cuadra, director de teatro. Inicio de espacio publicitario. En Laboratorio Clínico Histolab tomamos tu salud con seriedad. Nuestra misión es ofrecer resultados de análisis clínicos con calidad y ética profesional, cuidando tu economía. En nuestras nuevas instalaciones contamos con todas las normas de bioseguridad. En Histolab, equipo técnico y humano especializado. Histolab, laboratorio autorizado para realizar pruebas de COVID-19. Los resultados lo enviamos a tu WhatsApp o correo electrónico. Pruebas de COVID-19 a domicilio. Ubícanos, Avenida Amazonas, 425 y Pastaza, frente a la Plaza Sucre. Recuerda que tu salud es primero. Histolab, teléfono 2813-602. Fin de espacio publicitario. Buena música. Estéreo 102.1 FM, la más agradable compañía donde usted se encuentre. Bueno, y regresamos aquí en su revista cultural La Mueca. Juan Carlos, si me permites, tenemos algunos mensajes y una cuñita comercial que voy a permitir leer. Giovanna Zambrano nos dice: hola amigos, esperando que se encuentren bien ustedes y toda su familia. Academia IAN se dirige hacia cada uno de ustedes para darles a conocer el bachillerato virtual. A través del Ministerio de Educación. Las inscripciones a partir del 10 al 30 de mayo, y las inscripciones, terminan sus inscripciones, sus estudios en un periodo corto. La Academia IAN te ayuda con el proceso de inscripción. Isaac Flores nos dice: buenos días Beto, excelente programa, saludos Isaac, que te recuperes pronto. Camilo Isaías Delgado: qué chévere escuchar un poco del trayecto y movimiento de la actuación en la ciudad, es importante saber. Juan Carlos, nos habíamos quedado. Quizás estos intentos, ¿no?, de querer ser actor en una ciudad donde no tienes donde no se ha podido mantener talleres permanentes de actuación, sí, donde quizás no tienes el movimiento de teatro como hay en Quito. Finalmente aquí en La Tacunga tú tienes 2 teatros, sí, el Teatro de la Casa de la Cultura, que mayor cuestión en el tema teatral no la tienen, no se ha formado, sí, aquí actores en ese sentido, más que ciertos espacios vacacionales en los que no vas a lograr lo que se necesita, una formación de actores. Sí.
Pero como te decía, o sea, llegas tú, quizás tienes todo el buen ánimo o eres parvularia, así que a veces yo he visto eso, Ajá, sí. Eres parvularia, en un semestre te dieron algo de teatro, entonces tú te lanzas a animar fiestas infantiles, ¿sí? Y te pones ya el término de payasita, ¿sí? Y resulta que el payaso es una cosa seria, pues. Obviamente. O sea, ser payaso no es para cualquiera, sí. Y realmente terminas un poco como deformando el término, ¿no? Y empezamos a verle desde el lado peyorativo al payaso, ¿no? Correcto. O sea, qué payaso que eres, sí. Pero no es en la onda de qué profesional que eres, qué bueno que eres, sino es en el término despectivo. No ha ayudado, o más bien dicho, no es que no ha ayudado, sino no es esa la realidad que nosotros estamos viviendo aquí. Fuera de algunos casos que obviamente tienen una formación, ¿no? Sí, que se han ocupado de irse a preparar a través de talleres, sí, que siguen preparándose, porque el teatro el arte es un tema de seguirse preparando, sí, o sea, cada día, sí, todos los días hay nuevas expresiones, hay nuevos métodos, sí. Ahora mismo en pandemia, si yo con algunos actores hemos querido hacer algunos espectáculos vía Zoom, sí, estas vías, y realmente ellos me dicen, loco, no puedo, o sea, no puedo, o sea, yo tengo que tener el público, sí, para tener ese feedback, sí. Entonces tú tienes que emplear nuevas herramientas también para eso, porque no es lo mismo pararte frente a un público con el cual por supuesto, tú vas identificando si se ríen o si lloran o si está llegando tu mensaje, no, a estar frente a una cámara, ¿sí? ¿Cómo le ves en este sentido? Por eso yo te decía, tu diagnóstico del teatro aquí en la Tacunga. Bueno, lamentablemente no ha evolucionado como tal en la ciudad o la provincia. Justamente por un lado, falta de profesionalismo. Por otro lado, falta de espacios, falta de apoyos institucionales como tal. Por ejemplo, lo que acabas de decir tú, hoy en día está Mascatecas. Y justamente yo consultaba a quien estaba dictando teatro y me avisan de que una X persona que es licenciada en comunicación social. Y yo decía, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Aunque eso no quita que por ahí asista a ciertas horas en un taller de actuación. Pero ya como que le da el derecho de hacer, dictar teatro y además cine, porque así está planteado en Mascateca. Entonces, ese tipo de cosas que se están dando, la falta de respeto como tal a los profesionales, es lo que muchas veces no deja evolucionar y muchas veces distorsionan a los niños como tal o a los jóvenes de cómo va encaminado o para qué sirve o qué obras de teatro se deben implementar y no vulgarizar el asunto. Como lo decías tú, en el asunto de la payasería. Debe haber un control, pero ¿quién tiene ese control? A mí me gustó muchísimo, por ejemplo, en La Laguna, habían ciertos grupos que siempre se presentaban los días domingos, hacían teatro callejero, como se le denomina acá, o popular, pero con muchas palabras soeces. Fue tanto el asunto que llegaron personal de la policía municipal y les dijeron que no podían expresarse de esa manera porque llega la familia, hay niños y qué sé yo, y empiezan a ser repetitivos. Entonces hay cosas que deben ser controladas por las instituciones encargadas. Por ejemplo, el Departamento de Cultura Municipal debe estar constantemente advirtiendo eso. Juan Carlos, perdón, te corto, sí. Yo cuando oigo estas historias, sí que tú nos cuentas, yo me hago una pregunta, o sea, ¿qué tan peligroso es el arte, sí, para una sociedad como la que tenemos, una sociedad poco construida, una sociedad poco reflexiva, digo yo, sí? Porque resulta, a ver, yo me pongo, sí, es decir, si tú para entrar a un juzgado, sí, para defender a no sé, en cualquier litigio, sí, tú necesitas ser abogado, pues, es decir, ahí no te permiten que entres como arquitecto. Correcto. ¿Sí, no es cierto? Correcto. Es decir,
tú para irte al colegio de arquitectos no es que vas a seguir un cursito, o sea, soy abogado, pero seguí un curso de arquitectura de 3 meses y te ingresan, ¿no? ¿Cierto? Para ser médico de igual manera, te presentas tu título y punto. No puedes decir, yo soy abogado, sí, pero estoy estudiando el fin de semana para medicina, si es que vengo acá. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto con el arte, en cambio? Sí. Exacto. Yo un rato, perdón, Carlos, hacía una reflexión con el tema de la entidad mayor que tiene el país, ¿no? La Casa de la Cultura, ¿no? Tú tienes una Casa de la Cultura lleno de abogados. Sí, y la dirigen abogados. Sí, es decir, repito, un artista, sí, ¿podría ir a dirigirse al colegio de abogados? Creo que no se permitía. Claro. Por eso te decía al inicio de esta pregunta, ¿qué tan peligroso es el arte para esta sociedad como tal en la que vivimos? Siempre el artista ha sido peligroso, en todas las épocas. Y voy a recalcar un poquito también recordando lo que pasaba en la dictadura chilena, donde asesinaron a muchos compañeros actores y actrices justamente porque son vanguardistas, porque les hacen reflexionar, porque el teatro en sí, el que de alguna u otra manera con sus actores es humanista. Tenemos una sensibilidad social y no en bien de cierto grupo. Entonces es peligroso para un tipo de sociedad. El artista siempre lo ha sido, como tal. Juan Carlos, se nos va terminando el tiempo y no quisiera irnos sin antes, comprometerte a que podamos estar en una próxima oportunidad. Pero el tema de la Casa de la Cultura, sí, el desarrollo de la Casa de la Cultura, ¿qué tanto apoyo ha tenido el teatro? ¿Has tenido tú como un director de teatro formado, sí, con una profesión como tal, aquí de parte de la entidad mayor de la cultura? Bueno, quizás anteriormente yo realizaba los talleres de actuación, tenía auspicios mínimos, pero algo era. Todavía. Estaba obligado prácticamente a cobrar matrículas, porque no había otra manera de solventarlo. En la última administración de igual manera, pero no hay ese gran apoyo como tal institucional. Deben buscarse otros tipos de mecanismos, cosas que nos dejan mucho que desear la última administración o la administración actual, porque no se buscaron mecanismos que de alguna u otra manera sí los hay, pero ya va a quedar eso para la historia. Esperamos que el nuevo director de la Casa de la Cultura, que yo estoy netamente apoyando al compañero Marlon Muñoz como la persona más idónea para esta transformación, esta metamorfosis que necesita la cultura aquí en Cotopaxi. Carlos, ¿cómo te parece ese proceso, ya que hemos entrado en el tema de la Casa de la Cultura, el hecho de discriminar a las personas del RUAC frente a las personas que están dentro o son miembros de número, como se denominaba, de la Casa de la Cultura? Es decir, para que tú puedas votar en un proceso que es democrático, que esté en la ley, tienes que presentar una casta, tenías que presentar una casta, un poco rogándonos, diciendo, va señor, yo quiero votar. Nos están segregando directamente. De chance de votar. Nos están segregando. Yo como miembro del RUAC tengo todo el derecho, de acuerdo a la ley, para poder votar y decidir quién puede ser el nuevo director de la Casa de la Cultura. Pero lamentablemente eso es una ofensa que le están haciendo a todos los artistas a nivel nacional. Realmente es oprobioso lo que están haciendo, en fin, pero ellos están colocando las reglas del juego. Hasta cierto punto nos ven como artistas de segunda, entre comillas, porque hay muchos artistas del RUAC que están de primer orden a niveles internacionales. Sin embargo, hay gente, miembros de la Casa de la Cultura, que dejan mucho que desear también. Así, Juan Carlos, el teatro en el barrio, ¿crees que es posible esta propuesta del nuevo presidente? Ojalá se cumpla. Todo es posible con la voluntad de todos. ¿Cómo podríamos desarrollar este concepto? Como te decía, fue en una conversación que habíamos tenido desde el sector cultural con los candidatos. ¿Cómo podríamos desarrollarlo, por ejemplo, aquí en La Tacunga? A través de, primero con las instituciones, Casa de la Cultura, darle mayores recursos y mandar capacitadores
capacitadores que vayan a todos los barrios, ojalá a todos los cantones, multiplicar, es decir, por ejemplo, en los colegios, para maestros. Yo siempre decía, más que dar un taller de vacacional, para mí sería más importante que dar un taller para 40, 50 profesores que ellos a su vez van a multiplicar con muchos niños y niñas. Eso sería más importante, la multiplicación. Entonces, de eso mismo tenemos que hacerlo. Si la ministra de Cultura actual está empeñada en eso, me alegro, lo aplaudo, porque es importante fomentar el arte y la cultura en el país, porque está muy venido a menos. Es decir, Juan Carlos, el teatro debería convertirse en una herramienta pedagógica. Por supuesto. Sí, todos los maestros deberían tener un conocimiento cabal, sí, sobre lo que es el teatro e incorporarlo, pero como una herramienta pedagógica más. Por supuesto, es muy importante la pedagogía teatral. En otros países la tenemos como carrera y además la posibilidad directamente de ingresar a las escuelas, a los colegios, a presentar nuestros trabajos, porque siempre nos coartan. Lamentablemente en las últimas gobiernos nos coartaron totalmente y no podíamos hacer nuestras funciones ni en escuela ni en colegio. Claro, así es, Juan Carlos, ese es algo que tenemos que seguir peleando. Juan Carlos, por favor, agradecerte nuevamente por tu presencia, grata conversación. Tienes unos 30 segundos para despedirte de la audiencia, así es que tómalos. Bueno, muchas gracias a la audiencia de Estéreo Latacunga y por favor, Juan Carlos Cuadra, me pueden seguir en Facebook y saber más de mis datos en YouTube. Y próximamente voy a estar dictando talleres de actuación tanto para teatro como de televisión. Síganme en Facebook. Qué bueno, Juan Carlos, así es que recomendado, Juan Carlos, director de teatro y cine. Y a todos ustedes, nos vemos el día jueves nuevamente, volveremos a hablar de teatro, tenemos otro invitado, sí que va a hablar sobre este tema. No les digo todavía, es una sorpresa, si es que nos despedimos y quédense aquí que ya viene Gino Muñoz con Planeta Deportivo. Un abrazo y síganse cuidando. Inicio de espacio publicitario.